Empezamos con la historia de Sansón. Esta es una sección que va del capítulo 13, versículo 1, que vamos a empezar a leer ahora, hasta el capítulo 16, versículo 31, hasta el final del capítulo 16. Abarca estos 4 capítulos, 13, 14, 15 y 16. Vamos a empezar a leer del capítulo 13, del 1 al 25. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sorá, del clan de los danitas, que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. En adelante no bebas vino, ni comas nada impuro, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno de su madre hasta el día de su muerte. Entonces Manoaj oró a Dios diciendo: te ruego, Señor, que vuelva el hombre que tú nos has enviado y nos indique qué debemos hacer con el niño cuando haya nacido. Dios escuchó la voz de Manoaj, y el ángel de Dios se presentó otra vez a la mujer mientras se encontraba en el campo y su marido no estaba con ella. La mujer corrió enseguida a avisarle a su marido: se me apareció el hombre que vino a verme el otro día. Manoaj se levantó y fue detrás de su mujer, y al llegar a donde estaba el hombre le dijo: ¿eres tú el que le ha hablado a esta mujer? Sí, soy yo, respondió él. Entonces Manoaj le preguntó: cuando suceda lo que tú has dicho, ¿qué forma de vida tendrá que llevar el niño y cuál será su conducta? El ángel del Señor dijo a Manoaj: él tendrá que abstenerse de todo lo que le dije a esta mujer. No probará el fruto de la vid, ni beberá vino, ni bebida fermentada. No comerá nada impuro y observará todo lo que le he mandado a esta mujer. Manoaj dijo al ángel del Señor: quédate aquí y te prepararemos un cabrito. Pero el ángel del Señor le respondió: aunque me obligues a quedarme, no probaré tu comida. Si quieres hacer un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoaj no se había dado cuenta de que aquel hombre era el ángel del Señor. Entonces Manoaj le preguntó: ¿cuál es tu nombre para que podamos honrarte cuando suceda lo que tú has dicho? Pero el ángel del Señor dijo: ¿por qué me preguntas mi nombre? Él es misterioso. Manoaj tomó el cabrito y la oblación y los ofreció sobre la roca en holocausto al Señor, que es misterioso en sus acciones. Manoaj y su mujer estaban mirando. Y cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subía en la llama del altar a la vista de Manoaj y de su mujer, que cayeron con el rostro en tierra. El ángel del Señor ya no se volvió a aparecer a Manoaj ni a su mujer. Entonces Manoaj reconoció que aquel hombre era el ángel del Señor y dijo a su mujer: vamos a morir porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le respondió: si el Señor quisiera hacernos morir, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la oblación. Tampoco nos habría mostrado todo esto, no nos habría comunicado una cosa así. La mujer dio a luz un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo, y el Espíritu del Señor comenzó a actuar sobre él en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol. El ciclo de Sansón está formado por el relato del nacimiento de Sansón, que es lo que acabamos de leer, capítulo 13, versículo 1 al 25, y las aventuras de Sansón con varias mujeres. Primero en Timná, lo que corresponde a los capítulos 14 y 15, luego en Gaza, lo que corresponde a los 3 primeros versículos del capítulo 16, y en Wadi Sorek, lo que corresponde a el resto del capítulo 16, lo que va del versículo 4
al versículo 31. Ya lo iremos leyendo a su momento. Yendo al texto que acabamos de leer. En el versículo 1 aparece el comienzo tradicional del primer redactor deuteronomista, ¿no? Que el pueblo se alejó de Yahvé, etcétera, etcétera, ¿no? El relato de Sansón está colocado dentro del marco del tiempo de los filisteos. Los filisteos eran una parte de los llamados pueblos del mar que habían emigrado del Egeo y de la isla de Creta y que habían sido rechazados por Egipto en la época de Ramsés III. Estamos hablando de poco después del 1200. Por ese motivo, entonces, como habían sido rechazados por Egipto, se habían asentado en las llanuras de costera sur de Palestina. Sus ataques y expansión, miren qué magnitud tuvieron, que obligaron a la tribu de Dan a emigrar del territorio que se le había asignado y a instalarse en la región del Monte Hermón, en el extremo norte de Palestina. Los filisteos, digamos, van a ser protagonistas en toda la historia de aquí para adelante, especialmente en el contexto de los dos libros de Samuel, en toda la época del rey David, bueno, de Saúl primero, de David después. Tal vez la actividad de Sansón data de después de esa migración de la tribu de Dan, y por eso nunca llegó a ser jefe de la tribu en la lucha contra los filisteos. El énfasis que se va a poner en la fuerza personal de Sansón y en sus armas poco ortodoxas que van a aparecer, quizá refleja el monopolio que tenían de hecho los filisteos sobre las armas de hierro, hasta, bueno, finalmente serán derrotados en tiempo de David, ¿no? Pero en esta época eran como los invencibles, por los recursos de armamentos que tenían. En el versículo 2 y 5 se habla de Zorá y Estaol. Estaban ubicadas al oeste de Jerusalén, en el borde de la llanura y las tierras bajas. Desde allí justamente fue de donde había emigrado la tribu de Dan hacia el norte, ¿no? El nacimiento del niño está narrado como un particular acto divino y anticipa que tendrá una misión especial. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, mientras íbamos leyendo el relato, la sonoridad de muchas de las frases que encontramos en casi todos los relatos de anuncio de nacimiento, tanto de los que habíamos leído del libro del Génesis, como de los mismos relatos que aparecen en el Nuevo Testamento, concretamente en la aparición del ángel a Zacarías en relación con el nacimiento de Juan el Bautista, y principalmente en otro que lo tenemos mucho más escuchado, que es el relato de la Anunciación. Aparecen los mismos elementos: concebirá y dará a luz un niño y se le pondrá el nombre de, será llamado, pero digamos, aparecen las mismas frases, con lo cual sacamos la conclusión, bueno, pues, sin ningún lugar a duda, el personaje divino, ¿no? En la figura del ángel. Evidentemente, recogiendo todos estos relatos, vamos sacando cuentas de que hay como un género literario y un molde establecido para contar los anuncios de nacimientos de personajes importantes, ¿sí? Y después lo único que van cambiando son algunas de las circunstancias y los nombres de las personas. Pero hay como un molde prehecho de esto que aparece en repetidas ocasiones. La sucesión de los elementos literarios, mensaje divino, ofrenda de alimentos, comida que termina en sacrificio, todo este tema del temor reverencial que aparece y la acción de tranquilizar, es igual al relato de la vocación de Gedeón que leímos hace un tiempito en el capítulo 6 del libro de los jueces, entre los versículos 11 y 23. Aparecen los mismos elementos, obviamente la historia es distinta, pero los mismos elementos estructurales aparecen en el relato. Los ritos del voto de Nazireo, que se describen, se acuerdan en el libro de los Números, capítulo 6, ahí aparecen más detallados y desarrollados que aquí, los detalles de lo que significa.
Y si recuerdan, se refieren solo a la persona adulta que se consagra. Aquí Sansón es designado para este destino tan especial ya desde el seno de su madre. Por eso es que también ella es la que debe realizar en primer lugar los mismos ritos, porque evidentemente Sansón no está en condiciones de poder llevarlos a cabo todavía. Los llevará a cabo cuando llegue a ser adulto. En versículos 6 al 8, Sansón será un nazireo perpetuo, lo mismo que va a ser Samuel. El próximo personaje grande, importante que va a aparecer en nuestra historia, que Samuel, va a tener también las mismas características. Versículos 9 al 14, la dinámica del relato sirve para afirmar por 3 veces esta extraordinaria consagración de Sansón desde el seno de su madre. En 3 oportunidades aparece en el mismo relato. 15 al 21, Manoaj, como Gedeón, sospecha que se encuentra ante la presencia divina y hace un ofrecimiento como un tanto ambiguo. No queda claro si es una comida o un sacrificio. Primero parece como que se le está ofreciendo una comida al estilo, ¿se acuerdan del capítulo 18 del libro del Génesis, cuando se aparecen estos 3 personajes con Abraham, que le manda a la esposa a hacer unos panes y a cocinar un cabrito? Bueno, no se sabe si es una comida que se le ofrece o un sacrificio. El mensajero divino claramente no acepta la comida, pero sí la ofrenda como sacrificio a Yahvé, por supuesto, no a sí mismo. Manoaj le pide explicación o alguna prueba de las afirmaciones que había transmitido este mensajero. Incluso no está seguro de que sea real la comunicación divina. Fíjense que solo después del sacrificio se convence de que el mensajero viene de parte de Yahvé. Y por último, al final, los versículos 24-25, Mahane Dan significa campamento de Dan, y sería un título innecesario dentro del territorio de la misma tribu de Dan. Si desde este punto había partido la gran migración de los danitas, de los integrantes de la tribu de Dan, podemos imaginar entonces como trasfondo de este versículo 25 que Sansón estaba decidido a permanecer allí y preparar una guerrilla contra los filisteos, ¿sí? Como una suerte de dar vuelta a la historia, ¿no? En realidad, los danitas tuvieron que emigrar, tuvieron que irse para el norte, pero acá Sansón estaría recapitulando la historia, quedándose tosudamente en el lugar para hacerle frente a los filisteos, ¿no? Es probable que esto esté en el trasfondo, ¿sí?, de este versículo 25. Continuamos ahora con la lectura del capítulo 14. Sansón bajó a Timná y allí le llamó la atención una mujer filistea. Entonces fue a decir a su padre y a su madre: he visto en Timná a una mujer filistea, tráiganmela para que sea mi esposa. Su padre y su madre le replicaron: ¿no hay ninguna mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo tu pueblo para que vayas a buscarte una mujer entre esos filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tráemela porque esa es la que a mí me gusta. Su padre y su madre no sabían que esto procedía del Señor. El Señor, en efecto, buscaba un pretexto contra los filisteos, porque en ese tiempo los filisteos dominaban Israel. Sansón bajó a Timná, y al llegar a las viñas de Timná, un cachorro de león le salió al paso rugiendo. El espíritu del Señor se apoderó de él, y Sansón, sin tener nada en la mano, despedazó al león como se despedaza un cabrito. Pero él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego bajó, conversó con la mujer y ella le gustó. Al cabo de un tiempo, Sansón volvió para casarse con ella. Se desvió del camino para ver el cadáver del león y vio que en su cuerpo había un enjambre de abejas y un panal de miel. Lo recogió con su mano y fue comiendo miel mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre, les ofreció miel y ellos comieron, pero no les dijo que la había sacado del cadáver del león.
Luego Sansón bajó para encontrarse con su mujer y allí ofreció un banquete de 7 días, como suelen hacerlo los jóvenes. Al verlo, los filisteos designaron 30 muchachos para que estuvieran con él. Entonces Sansón les dijo: les voy a proponer una adivinanza. Si me dan la solución correcta dentro de los 7 días que dure el banquete, yo les daré 30 prendas de lino y 30 trajes de fiesta. En caso contrario, ustedes me los darán a mí. Ellos le respondieron: dinos tu adivinanza porque te estamos oyendo. Entonces él les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y al cabo de 3 días aún no habían resuelto la adivinanza. Al cuarto día dijeron a la mujer de Sansón: seduce a tu marido para que nos resuelva la adivinanza. De lo contrario te quemaremos a ti y a toda tu familia. ¿O es que nos han invitado para quitarnos lo que es nuestro? La mujer se puso a llorar en brazos de Sansón y le dijo: tú no sientes ningún cariño por mí. Has propuesto una adivinanza a mis compatriotas y no has querido darme la solución. Yo no se la di ni a mi padre ni a mi madre, le respondió él, y te la voy a dar a ti. Pero ella le estuvo encima llorando los 7 días que duró la fiesta, y él, ante tanta insistencia, al 7º día le dio la solución. Ella se la comunicó a sus compatriotas. El 7º día, antes que Sansón entrara en la habitación matrimonial, la gente del pueblo le dijo: ¿qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león? Y él les respondió: si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Luego el espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Él bajó a Ascalón y allí mató a 30 hombres. Después de recoger sus despojos, entregó la ropa a los que habían acercado la adivinanza y regresó furioso a la casa de su padre. Uno de los compañeros que habían estado con él se quedó con su esposa. A ver, Timná pertenecía a Dan, aparece nombrada en el libro de Josué capítulo 19, y estaba ubicada junto a la frontera de Judá. Bien, con este pasaje comienzan 3 relatos sobre las hazañas de Sansón. El primero, que abarca los capítulos 14-15, el segundo, los primeros 3 versículos del 16, y el tercero, el resto del capítulo 16. Todos tienen la misma estructura fundamental. Sansón tiene alguna historia con una mujer filistea, los filisteos la utilizan para que él caiga en la trampa, Sansón desbarata sus planes y los destruye. En todos pasa exactamente lo mismo, cada uno con sus características, pero en todos pasa, se desarrolla según la misma estructura. En el primer incidente, el esquema se repite, de hecho, 2 veces con respecto a la misma mujer. Nosotros por ahora leímos el primero, el del capítulo 14. Después, con la misma mujer, ocurrirá algo parecido en el capítulo 15. El padre de Sansón se niega a negociar el matrimonio y permitir que la mujer filistea sea llevada a la casa paterna. El comportamiento de un israelita, digamos, no tiene nada de llamativo. Acá el llamativo es el comportamiento de Sansón, en última instancia. El texto da a entender que, aunque no lo sabían, tanto el pedido de Sansón como la negativa de su padre formaban parte del plan divino, ¿no? que es lo que indica este versículo 4 que aparece acá. Lo que sigue hace pensar que el matrimonio fue un matrimonio de los que se llaman exógamo. A ver, ¿qué quiere decir matrimonio exógamo? Es un matrimonio en el que la novia permanece con su propia familia, no se paga dote, los hijos pertenecen a la familia de ella y el desposado, cada vez que la va a visitar, tiene que llevar un regalo a su mujer. Estas eran las características de un matrimonio exógamo. Lo contrario, digamos, o a diferencia, mejor dicho, del matrimonio endógamo, que era el matrimonio normal en Israel, ¿no? Entre parientes, quiero decir. Versículos 5 al 9. Un escriba posterior aparentemente no entendió este tipo de casamiento o no lo consideró legítimo, como efectivamente no lo era,
Y entonces introdujo algunas modificaciones en el texto para dar a entender que el padre finalmente había aceptado la petición de Sansón, le había acompañado a Timná e incluso ayudado a conseguir a la muchacha. Porque el texto hebreo agrega en el versículo 5 con su padre y su madre. Por eso, el relato de la visita de Sansón para realizar el matrimonio, cuando en el camino mata al león y de vuelta encuentra la miel en el esqueleto, etcétera, etcétera, resulta confuso por el intento de incluir a los padres en el viaje. Las traducciones las distintas traducciones del texto intentan que sea lo más comprensible posible, por decirlo de alguna manera, pero esto solo se consigue eliminando las alusiones a los padres, tanto la del versículo 5 como la del versículo 7, como de hecho hace la traducción del libro del pueblo de Dios, que es la que acabamos de leer. Por eso que esto que estoy diciendo se corresponde con el texto hebreo, pero en el texto que nosotros leímos no aparece la intervención de los padres. Por eso que se entendió mejor, digamos, ¿no? Quedó más prolijo en la lectura. En los versículos del 10 al 14, la segunda visita de Sansón es para hacer efectivo el matrimonio. Una vez más, el mismo escriba posterior intenta introducir al padre en el relato para acomodar los hechos a los de un matrimonio endógamo corriente. De ahí la confusión entre el padre bajó y Sansón dio un banquete en el versículo 10. Los padres no tienen nada que ver con la boda. De hecho, por lo que dicen los versículos 3 y 4, queda claro que no estaban de acuerdo y que por lo tanto se negaron a asistir a la boda. No tienen nada que hacer ahí. Y si aparece en el texto alguna referencia, es un agregado posterior. Los compañeros del novio en este matrimonio, fíjense, no son de la tribu de Dan, que sería lo lógico, sino que son todos filisteos, ¿no? El escriba posterior quiere también explicar el hecho de que el banquete fuera ofrecido por el novio en la casa de la novia y no en su propia casa, que era como tenía que ser. Por lo cual dice simplemente como suelen hacerlo los jóvenes, dice. ¿Vieron en el versículo 10? Pero no era así, mentira. Esto sucedía únicamente con los matrimonios exógamos. Como o mejor dicho, aparentemente, verdaderamente había ocurrido acá, ¿no? En un matrimonio ordinario, los compañeros del novio no habrían sido filisteos, sino obviamente hombres de su propia tribu. Bien. El enigma que aparece en el versículo 14 está propuesto con un paralelismo poético, como tantos otros paralelismos poéticos que hay en los cánticos de la Biblia, ¿no? El que come está en paralelo con fuerte y la comida está en paralelo con dulzura, ¿sí? Están así cruzados los conceptos. Versículo 15 al 17. La fiesta duraba 7 días, pero el matrimonio, ¿se acuerdan que era consumado en la primera noche? Acuérdense cuando en el relato del capítulo 29 del libro del Génesis, con Jacob, ¿se acuerdan que él quería trabajar para llevarse a Raquel, que era la que él quería, pero le terminaron enchufando a Lía? Bueno, ¿cuándo se entera? Y se entera cuando tiene relaciones con ella, que no era Raquel. Bueno, ¿sí? Los datos cronológicos que aparecen en estos versículos 14-15, en un momento 3 días, en otro momento 4 días, crean una confusión con el versículo 17 que parece dar a entender que Sansón no accede a decírselo a su esposa hasta que se considera prudente, digamos, ¿no? Lo que sería el 7º día. Bueno, cuando vamos a los versículos 18 y 20, aparentemente todavía hay tiempo y la respuesta llega a Sansón y hay una aclaración ahí medio confusa. Antes que Sansón entrara a la habitación, el redactor parece con esto darse por suficiente, digamos, que el lector iba a entender que entonces todavía quedaba tiempo. Y bueno, y ahí viene el desenlace, ¿no? Baja a Ascalón, donde fue a matar a los 30 hombres, esto para obtener la ropa, ¿no? Ascalón era
era una de las plazas fuertes de las ciudades fortificadas, ¿no? De los filisteos, que está situada junto a la costa. La revelación del secreto es considerada como excusa para el ataque, tal como ya se había anunciado en el versículo 4. ¿Sí? El versículo 4 está como adelantándole al lector, le está haciendo un guiño a nosotros, los lectores, de cómo va a terminar esta historia, ¿no? Entonces Sansón abandona a su mujer y el padre de esta, suponiendo que Sansón le está repudiando, tal cual lo que se hacía dándole un acta de repudio, la casa de nuevo con uno de sus compañeros filisteos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando aquí. Ingresamos en el capítulo 15. Después de un tiempo, mientras se cosechaba el trigo, Sansón fue a visitar a su mujer llevando un cabrito y dijo: quiero estar a solas con mi mujer en la habitación. Pero el padre de ella no lo dejó entrar, diciendo: pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero. Quédate en cambio con su hermana menor, que es más hermosa. Sansón le replicó: esta vez seré inocente del daño que voy a causar a los filisteos. Sansón se fue y cazó 300 chacales. Luego tomó unas antorchas, ató a los animales por la cola de 2 en 2 y les colgó una antorcha entre las colas. Prendió fuego a las antorchas y soltó a los chacales por los sembrados de los filisteos. Así les quemó las gavillas, el trigo todavía en pie y hasta los viñedos y olivares. ¿Quién ha hecho esto?, preguntaron entonces los filisteos. Fue Sansón, el yerno del Timnita, les respondieron. Lo hizo porque su suegro le quitó a su mujer y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y su familia. Sansón les dijo: ya que me hacen esto, no voy a parar hasta vengarme de ustedes. Y los golpeó a más no poder, dejándolos maltrechos. Después bajó a la cueva de la roca de Etam y se quedó allí. Los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les preguntaron: ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos les respondieron: subimos para llevar atado a Sansón y hacer con él lo que él hizo con nosotros. Entonces 3000 hombres de Judá bajaron hasta la cueva de la roca de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos nos tienen dominados? ¿Qué nos has hecho? Él les respondió: yo los traté como ellos me trataron a mí. Ellos replicaron: bajamos para entregarte atado en manos de los filisteos. Sansón les dijo: júrenme que no son ustedes los que me van a matar. No, no te mataremos, le respondieron. Solo queremos llevarte atado y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo sacaron de entre las rocas. Cuando estaban por llegar a Lejí, los filisteos le salieron al encuentro dando gritos de triunfo. Entonces el Espíritu del Señor se apoderó de él. Las cuerdas que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino quemados por el fuego y las ataduras se deshicieron entre sus manos. Allí mismo encontró una quijada de asno todavía fresca, extendió su mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón exclamó: con la quijada de un asno hice 2 pilas de cadáveres, con la quijada de un asno dejé tendidos a 1000 hombres. Cuando terminó de hablar, Sansón arrojó la quijada del asno. Por eso aquel lugar se llamó Ramat Lejí, que significa altura de la quijada. Luego sintió mucha sed e invocó al Señor diciendo: tú has concedido esta gran victoria por intermedio de tu servidor, y ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Entonces Dios partió el hueco de la roca que hay en Lejí y brotó el agua. Sansón bebió, se sintió reanimado y revivió. Por eso la fuente, que todavía hoy está en Lejí, recibió el nombre de En-Jacoré, que significa fuente del que invoca. Sansón juzgó a Israel en tiempos de los filisteos por espacio de 20 años. Bueno, Sansón fue a visitar a su mujer llevando un cabrito. El regalo muestra una vez más que el matrimonio había sido exógamo. Al parecer ese regalo debía hacerse por cada visita en vez de la dote que se hacían normalmente en los matrimonios endógamos. ¿Bien? O sea, cada vez se confirma más esto que decíamos en el capítulo anterior.
Los versículos 6 al 8, los filisteos devuelven fuego por fuego, el otro les tiró fuego, estos queman a la mujer y a toda su familia, y esto sirve para estimular más todavía la guerra personal de Sansón contra los filisteos, ¿no? Versículos 9 y 13, los filisteos acamparon contra Sansón en Judá, y para librarse de los filisteos, también los hombres de Judá fueron a buscar a Sansón. Lo quieren todos a Sansón, unos por una cosa, otros por otra. Bueno, Sansón entona una copla para celebrar su victoria. El nombre de Ramat Lehi, del versículo 17, como dice bien el texto, significa altura de Lehi. Pero esta etimología popular evidentemente está en relación con la hazaña de Sansón, como si se dijera el golpe, como si quisiera significar, quiero decir, el golpe de la quijada. En el versículo 19 también, en Jacoré es interpretado como la fuente del que invocó la ayuda de Dios, cuando de hecho significa fuente de la perdiz, ¿sí? O sea que todos los nombres están adaptados a la situación que se está narrando aquí, ¿no? Y el versículo 20 sería el final del relato de Sansón del primer redactor. Ya vamos a ver que después va a haber otro final después del capítulo, al final del capítulo 16, ¿sí? Pero este sería como el final del primer redactor.